Bueno, como les decía, vamos a hacer un rápido repaso de los conceptos principales que vimos la última clase. Estamos viendo entonces oscilaciones, pequeñas oscilaciones, ¿sí? Lo que llamamos oscilaciones lineales. Y en particular dijimos que en todo este análisis que estamos haciendo, estamos considerando oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio y por lo tanto ponemos el origen de coordenadas, ¿sí?, para esa posición. Entonces, el primer caso que vimos es una oscilación libre sin amortiguamiento, que es este caso que está ahí ilustrado en la animación de Working Model. Vemos que tenemos la masa, ¿sí?, una masa discreta, unida por un resorte a un punto fijo. Y a este sistema interactuamos con él únicamente en la condición inicial, en la que le damos un desplazamiento y una velocidad iniciales. Y este sistema lo que hace es oscilar, ¿sí?, es decir, que tiene movimiento periódico, con una velocidad angular, o también le decimos en este caso pulsación, que es omega 0, que es la raíz de K sobre M. Es decir, la raíz dada por el cociente entre la constante elástica del resorte y la masa Bueno, no sé por qué se borró. Raíz de K sobre M. Entonces, no hay forma, concepto importante, no hay forma a partir de las condiciones iniciales que yo logre hacer oscilar al sistema con una velocidad angular que sea distinta a la que ya queda determinada por sus características constructivas. Habíamos visto también, para este caso, introducido el diagrama fasorial. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que si yo tengo que escribir la solución de la ecuación diferencial que corresponde a este sistema de oscilaciones libres, la solución es de esta forma, la solución general. X igual a X0, que es la posición inicial, cuánto lo aparté de la posición de equilibrio, por coseno de omega t, más X0 punto, es decir, velocidad inicial, sobre la pulsación natural del sistema, por el seno de omega 0 por t. Entonces, si analizamos los dos sumandos que tiene esta expresión, vemos que uno está acompañado por el coseno, el segundo por el seno. Si lo queremos representar gráficamente en este diagrama que llamamos que es un diagrama de vectores que rotan, y ahí viene el nombre de fasores, vemos que podemos representarlo como la proyección en el eje horizontal, ¿sí?, en el eje de abscisas, la proyección instantánea de un vector que tiene módulo igual a la posición inicial, más la proyección instantánea de otro vector que tiene módulo el cociente entre la velocidad inicial y omega 0, desfasados 90 grados, porque uno va con el seno y otro con el coseno, como les decía, y la suma de ambos va a ser que en este caso particular quedó vertical, ¿no? Esto es X, digamos, y la proyección de esta suma instantánea en el eje de abscisas va a ser el valor de X. Entonces, tenía yo por acá una animación en el que vemos el diagrama de fasores evolucionando en el tiempo. Entonces, si uno puede reescribir esta expresión,
diciendo alternativamente, haciendo la suma, ¿sí? Calculando el módulo, etc. Entonces les va a quedar como x0 cuadrado más x0 punto omega 0 al cuadrado y todo esto raíz cuadrada por coseno de omega t menos un cierto ángulo epsilon, que es este que está aquí. Y este es omega 0. Entonces, estas dos expresiones son completamente equivalentes, nada más que están escritas de dos formas alternativas. ¿Sí? Pero fíjense que cuando yo escribo esta que está aquí, ¿no? Bueno, esa que señalé con la flecha, a la hora de hacer la suma de los dos sumandos, tengo que hacer el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque están desfasados 90 grados, ¿sí? Son estos dos fasores y yo lo que estoy sacando ahora es el módulo de la resultante, que es esta raíz cuadrada. Esto lo recalco ahora porque cuando veamos dentro de un rato transmisibilidad, vamos a tener que volver sobre ese concepto. Y el otro concepto importante de recalcar es que la amplitud de la oscilación depende tanto de las condiciones iniciales como de las características constructivas del sistema. Depende de las condiciones iniciales porque, bueno, si miran esta es la amplitud de la oscilación, participa x0 y x0 puntos, es decir, posición y velocidad inicial, pero también omega 0, que es raíz de k sobre m. Entonces la amplitud depende tanto de las condiciones iniciales como de las características constructivas del sistema. Paso. Luego le agregamos un poquito de complejidad al sistema porque le sumamos un amortiguador en paralelo con el resorte. Quiere decir que ahora la masa tiene actuando dos fuerzas. Una que es proporcional a la velocidad, que es la fuerza del amortiguador, y otra que es proporcional al resorte, que es proporcional al desplazamiento. Entonces lo dije complicado, lo digo mejor. Una fuerza que es proporcional a la velocidad, que es la fuerza del amortiguador, y una fuerza que es proporcional al desplazamiento, que es la fuerza del resorte. Entonces tenemos tres parámetros para caracterizar el problema. La constante K del resorte, la constante C del amortiguador y la masa. Y resulta que según sean los valores relativos de estas tres magnitudes, de estos tres elementos, va a resultar que el sistema puede o no oscilar. Entonces se define un factor de amortiguamiento gamma, que es el cociente de lambda sobre omega 0, donde lambda es igual a C sobre 2M, ¿sí? Y omega 0 ya lo vimos, pero la idea es que el valor que tome este factor de amortiguamiento es el que nos permite ya identificar si el sistema va a oscilar o no. Nuevamente, fíjense que cómo el comportamiento que tenga el sistema va a depender de sus características constructivas, no va a depender de las condiciones iniciales. No es porque si yo al principio lo empujo lentamente puede ser que oscile, o si lo aparto poquito de la posición de equilibrio puede ser que oscile, y si lo aparto mucho puede ser que no, sino que las condiciones iniciales no afectan la característica del movimiento del problema, del sistema, es decir, que este oscile o no. Entonces, si gamma es mayor o igual que 1, el sistema no oscila. Y acá teníamos un
desembarazar de la pluma. Ahí está. Entonces acá teníamos el caso de un sistema con gamma mayor que 1 y decimos que tenemos un sistema subamortiguado. Entonces vemos aquí cómo el desplazamiento, que es la curva verde, que tiene disculpen, el desplazamiento, que es la curva azul, que tiene el 0 en esta línea de puntos. En este caso le dieron una velocidad tal que inicialmente tiende a alejarse de la posición de equilibrio, pero una vez que llega a un valor máximo, se va asintóticamente a la posición de equilibrio. Y las velocidades, bueno, la velocidad que está dada por la curva roja tiene una velocidad positiva, ¿sí? Luego pasa a ser negativa cuando llega al extremo de la posición, pero luego cambia de signo y se va asintóticamente a 0 y algo similar ocurre con la aceleración. Este sistema está sobreamortiguado, como dice acá, porque gamma es mayor que 1. El caso crítico en que gamma es igual a 1 es el caso de amortiguamiento crítico, es decir, que es el valor límite para que el sistema, bueno, oscile o no oscile. ¿Sí? Pero cuando tiene amortiguamiento crítico es que no oscila. Lo pueden ver ahí en el libro, ¿no? Desde el punto de vista matemático, a la hora de encontrar la ecuación diferencial que describe el movimiento, aunque las dos son análogas en cuanto al comportamiento, matemáticamente tienen un tratamiento ligeramente distinto. Pero el tema es que no hay oscilación. Y el significado físico que le damos a esto, la interpretación física, es que inicialmente el sistema tiene una cierta cantidad de energía mecánica que va a estar dada por la energía cinética asociada a la velocidad inicial que le di a la masa, más energía elástica potencial asociado a lo que tiene el resorte estirado, digamos, debido a el desplazamiento inicial. Y luego el amortiguador es un elemento que disipa energía. Y aquí lo que ocurre es que la tasa con la que el amortiguador, con la que el sistema disipa energía debido al amortiguador, es suficientemente alta como para que antes de poder cumplir un ciclo, ya el amortiguador se la haya retirado toda. Bueno, seguimos aquí. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Y llegamos al caso subamortiguado. El caso subamortiguado es aquel en el que gamma es menor que 1. Y en este caso, el sistema oscila. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces podemos ver la curva azul, la curva de la posición, efectivamente tiene un movimiento periódico. Y bueno, y la velocidad y la aceleración, como son las derivadas temporales de esta primera, obviamente también lo hacen en forma periódica. Sin embargo, acá lo que vemos es que la amplitud de la oscilación decrece con el tiempo. Y esto es porque el amortiguador va disipando energía, pero lo hace a una tasa suficientemente lenta como para no impedir que el sistema oscile y va a oscilar eternamente. ¿Sí? La amplitud tendiendo a 0 hasta que llegará un momento que se hace despreciable, pero el movimiento periódico no se extingue, ¿no? Se extinguirá en la práctica, pero en la teoría, en la dinámica de la partícula, no.
Muy bien. Ese decremento de la amplitud corresponde a dos curvas evolventes tangentes a la curva de la oscilación, ¿sí?, que tienen un exponencial negativo, ¿sí?, de menos lambda por t. Entonces, trabajando con ese decremento y haciendo unos reemplazos, llegábamos a lo que llamamos el decremento logarítmico de la oscilación libre subamortiguada, lo voy a llamar así, delta pequeño, que es el logaritmo natural de barra de valor absoluto xn sobre xn más 1, que es igual a lambda sobre la mitad del periodo, donde xn y xn más 1 están asociadas a las amplitudes de picos sucesivos. Es decir, que será este y este serán 1 y 2. N1 y 2, N más 1. O podré tomar este que está aquí, que es el 1, 2, el cuarto y el quinto. Y el decremento es el mismo. Si yo ahora quiero tomar en cambio picos que correspondan al mismo signo, ¿sí?, por ejemplo, hago el 1 y el 3, bueno, aquí tengo que adecuar estas cuentas porque resultarán que tengo que multiplicar el lado derecho por 2, porque mientras que en los que están seguidos de signo contrario pasó medio periodo, cuando tomo picos que tienen el mismo signo, pasaron, ¿sí?, periodos completos de la oscilación. Respecto a este periodo de la oscilación, otro concepto importante es que esta oscilación libre tiene asociada una velocidad angular, una pulsación que es igual a omega 0 cuadrado menos lambda cuadrado. Es decir, la oscilación libre no tiene una pulsación, una velocidad angular igual a omega 0, sino igual a omega 1, que es omega 0 menos lambda cuadrado. Claramente, en el caso en que yo tengo un sistema como esto y le quito el amortiguamiento, se reduce al caso anterior. Este es el caso más general. Bueno, y hasta acá habíamos llegado. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí de otro lado? No, profe, ninguno. Sí, por mí Por mi parte, nada. Muy bien. Entonces, vamos a seguir ahora con la oscilación forzada. Entonces, me voy a la pizarrita. Profe, ¿le puedo hacer una pequeña consulta de subamortiguadas, oscilaciones subamortiguadas? Dale. Cuando, tipo, para un tiempo muy grande, ¿va a seguir oscilando? O sea, en la teoría sí seguiría oscilando, pero muy poco. Claro, en la teoría sigue, fíjate que tiene ese decremento logarítmico, ¿no? Y si esa cuenta te da, por ejemplo, que la amplitud del ciclo que sigue es 2/3, te dice, si el ciclo 1 tiene amplitud 1 milímetro, bueno, pongamos 1 centímetro, ¿sí?, el 2 va a tener 2/3, ¿sí? Y el 3, 2/3 por 2/3.
Y el 4, 2/3 por 2/3 por 2/3. ¿Sí? O sea, el Entonces, movimiento seguiría claro, infinitamente, en teoría, pero cada vez más chico. pero cada vez más chico. Entonces, Bien. en la práctica hay un momento que se torna despreciable, ¿sí? Porque ya no lo podés medir o porque ya no influye para tu aplicación, ¿sí? Lo que supongamos que yo la mesa, que el escritorio lo golpeo y es un sistema elástico, análogo a esto, pero bueno, un sistema en que la masa y la elasticidad están dispuestas en forma continua, no discreta, que tengo un amortiguador, que tengo el amortiguador, la masa y el resorte cada uno por su lado, sino que es un material que combina los tres efectos, ¿sí? Los tres elementos. Y obviamente cuando ya golpeo, al principio la siento oscilar y después de un rato para mí está quieta, ¿no? Y si tuviese que hacer algo acá con suma precisión y sumo cuidado, digo, bueno, la mesa ya no se mueve. Aunque no quiere decir que no siga con oscilaciones en una escala que no puedo percibir. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente tenemos la distancia que hay entre plantear un modelo y la práctica. Entonces el modelo en condiciones ideales dice, mira, esto va a oscilar siempre. Nanómetros quedará oscilando después de un año, pero a los fines prácticos ya no tiene sentido. ¿Va bien ahí? Bueno, Perdón, y a fines prácticos, ¿se toma como algún E a la, no sé, 5 tau y ahí se desprecia o hay algún criterio como para no, decir, bueno, ya no llegué hay criterios, pero depende de la aplicación. de lo que vaya a hacer, claro. Por ejemplo, yo digo, yo tengo un eje, ¿sí?, que está oscilando. Y esa oscilación tiene algún amortiguamiento y quiere decir que va a ir reduciendo su amplitud en el tiempo. Y resulta que yo ahí le acoplo una máquina, ¿no?, un motor, ¿sí?, para empezar a hacer trabajar ese eje, ¿sí? O resulta que es un eje que gira del que yo tomo potencia, ¿sí?, para alimentar una máquina. Y el sistema de acople dirá, por ejemplo, bueno, está en condiciones de ser acoplado cuando las oscilaciones del eje sean menores que 0,2 de milímetro. Entonces, en ese momento, a los fines prácticos, dado por las características constructivas de ese equipo, características de operación, vos decís, mira, cuando está en menos de 0,2, para mí ya es cero, porque ya no influye en tu problema. ¿Sí? Pero no quiere decir que si vos seguís, obviamente que seguís con tu modelo numérico, modelo analítico de eso, las oscilaciones seguirán existiendo, pero por abajo de ese valor. Digamos, es lo mismo, es la misma simplificación del mismo estilo que dice, para mí que es lejos y que es cerca. ¿No? Cuando dice, no, eso está suficientemente lejos, no influye. ¿No? Que la atracción gravitatoria entre los planetas que veíamos. Y sí, bueno, a veces está tan lejos que ya la influencia es muy chica. ¿Y cuándo es muy chica? Y para cuando las características, algún parámetro clásico de mi problema, de mi sistema, eso está por abajo de una fracción en la que ya no influye. Pero, por ejemplo, si yo estoy ahora tengo la oscilación de la mesa, volviendo a la mesa de mi escritorio, y yo quisiese hacer unas mediciones muy precisas con un sistema de láser y holografía, bueno, tendría que aislar todo mi sistema para que esas oscilaciones sean muy, muy, muy chicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy con perturbaciones en el orden de la longitud de onda del láser que me falsearían las mediciones. ¿Sí? Entonces, mi infinitamente pequeño es mucho más demandante que si yo sobre esta mesa quiero ponerme a dibujar con una regla y un compás.
Es plantear cuál es el valor límite, es el trabajo del ingeniero, porque tiene la visión en conjunto de conocer el contexto del problema, de qué dependen las cosas, ¿sí? Entonces no es algo que yo les pueda transmitir que digo, no, cuando es menos de 1 milímetro ya no, sería una locura que yo diga eso. Cuando es menos de 1 milímetro ya no importa. Y bueno, 1 milímetro puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo del contexto. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, de nada, por favor. Vamos a ver ahora oscilaciones forzadas. Oscilaciones forzadas. Que son aquellas en el que tenemos el sistema masa, resorte, amortiguador con el que veníamos trabajando hasta ahora, pero agregamos una fuerza armónica perturbadora que actúa sobre la masa. Entonces tenemos la masa, el resorte, el amortiguador, K, C, M, pero actúa, vamos a cambiar de color, actúa sobre la masa una fuerza de cierta amplitud y es una fuerza periódica que tiene pulsación o velocidad angular omega, dada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resulta la formulación de este problema para la masa? Nuevamente, con la coordenada, el origen de coordenadas a partir de la posición de equilibrio. Va a ser menos K por X, que es la fuerza del resorte, que ya lo habíamos visto, menos C por X punto, que es la fuerza del amortiguador, igual que la última clase también. Pero ahora tenemos la fuerza perturbadora externa, y esto es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Bueno, a lo de la última clase sume este término. ¿Esto cómo se escribe normalmente? Se lo divide por la masa, entonces me queda aceleración más, porque paso este término a la derecha, ¿no? El miembro de la derecha. K sobre M, fíjense que es omega 0 al cuadrado por X, más C sobre M, que es 2 lambda. Y esto igual a F0 sobre M por coseno de omega t. Obviamente no hice nada más que disponer esto como se hace clásicamente en la literatura para obtener las fórmulas. Entonces, al escribirlo de esta forma, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aquí me faltó, disculpen, X punto. Entonces, al escribirlo de esta forma, ¿qué vemos? Que esta es la misma ecuación diferencial, derivadas parciales, ¿no? Derivada segunda, derivada primera, y X. La posición, pero en este caso es no homogénea. Porque cuando este era igual a 0 teníamos la oscilación libre que acabamos de repasar. Pero ahora el término de la derecha tiene una función que depende del tiempo. Entonces sabemos que la solución general de este problema es la solución de la ecuación homogénea más una solución particular. Esta solución homogénea es la de la del sistema amortiguado. Enfatizo ahí libre, ¿no? Que según sean los valores de C, K y M, podrá ser un sistema
subamortiguado o sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Quiere decir que en esta primera parte podrá o no podrá haber una oscilación, pero ahí está, y no nos las tenemos que olvidar. ¿Sí? Esto ya lo vimos, ahí lo repasamos, así que ahora nos vamos a concentrar en ver la particular. Resulta que la ecuación particular de todo esto, ¿cómo se saca? Ahí a ojímetro, ¿no? La particular yo tengo que enganchar una X, que cuando la reemplazo en la ecuación diferencial, la derivo lo que corresponde, y tengo que recuperar el término en la derecha. Bueno, lo escribo aquí directamente de una forma que no resulta natural de entrada, pero que es la forma en la que se le da como para ordenar la información y ayudar a visualizar el comportamiento. Y esto aquí. Luego, si esto lo pueden ver miran lo siguiente del libro, va a haber unos pasos intermedios, pero bueno, son matemáticas. Entonces, fíjense que esta expresión dice, el sistema, la solución particular corresponde a una oscilación con la velocidad angular, la pulsación de la fuerza perturbadora externa. ¿Sí? Entonces, pulsación. Esa X es la particular, ¿no, profe? La que escribió recién. Sí, está la particular. Gracias. De la F. ¿Mm? Es decir, la oscilación forzada oscila con la velocidad angular, con la pulsación de la fuerza perturbadora externa. Más allá de que libremente el sistema en su solución homogénea sea o no una oscilación. Yo estas las tengo que superponer, ¿sí? Las tengo que sumar. La homogénea puede ser una oscilación o no, pero en el caso que la oscilación sea subamortiguada y la homogénea sea una oscilación, lo va a hacer con omega 1. Y va a evolucionar en el tiempo. Y va a ir a su aire, digamos, vive por su lado, ¿sí? Evoluciona temporalmente por su lado la homogénea. La particular, en cambio no, también vive por su lado, ¿sí? Evoluciona temporalmente a la suya, no interactúa con la otra, no se acoplan. ¿Qué es lo que tenemos? Que varía periódicamente con omega, como les decía, y todo esto que queda aquí adelante es la amplitud de esa oscilación, que va a ser una amplitud constante. Créame que si yo tomo esta expresión y la reemplazo aquí, en la ecuación diferencial, la verifica. Esta sale por inspección. Lo que es importante es cómo está compuesta esta amplitud y por qué está escrita de esta forma sin tanto caprichosa. Entonces, veamos este primer término. Término no, este primer elemento aquí. Fíjense que esto corresponde al desplazamiento que tiene la masa cuando aplico el módulo, la amplitud de la fuerza F0 estáticamente sobre el sistema.
¿Qué sucede? Si yo ahora me quedo con F0 solamente como una fuerza constante y la aplico de forma estática o cuasi estática, se va a estirar el resorte mientras el amortiguador no ofrece ninguna resistencia. ¿Sí? Entonces, voy a tener un desplazamiento de la masa que es igual a F0 sobre K. Entonces, a esto se lo llama el X estático. ¿Sí? Es el que corresponde a aplicar la amplitud del módulo de la fuerza en forma estática. Todo esto que lo acompaña, que normalmente lo asociamos a la letra griega mu, es lo que se llama factor de amplificación. ¿Por qué? Porque es un factor, que ahora vamos a ver qué valores puede tomar, en qué rango, según yo haya seleccionado la constante del resorte, del amortiguador y la masa, porque fíjense que aquí están omega 0, donde está la masa y el resorte, y en gamma, que es el factor de amortiguamiento, entra entre otras cosas C. Está también la frecuencia, la pulsación de la fuerza perturbadora externa, de F. Entonces, según haya yo construido mi sistema y según sea el omega de la fuerza, también forzadora o excitadora externa, todo todo este cociente va a tomar un valor que amplifica el X estático. Visto de otra forma, si yo ahora digo omega lo hago 0, es decir, aplico la fuerza F0 de forma estática. ¿Qué sucede? Todo esto, este cociente se hace 0, porque me queda 1 sobre 1 menos 0, más 0, 1 sobre 1, 1. El factor de amplificación es 1. Y coseno de 0 es 1. Después vemos de epsilon, pero el coseno de 0 es 1. Entonces me queda, mirad, X particular es F0 sobre K. Es decir, estiraste el resorte con una fuerza estática. En cambio, al hacer esta fuerza variar en forma periódica, aparece este factor de amplificación que tiene en cuenta el efecto dinámico. Y luego me faltó dar la expresión de este ángulo epsilon, que es arco tangente de 2 lambda omega sobre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Este epsilon, que es un ángulo de desfasaje, se ve si construimos el diagrama fasorial. Lo voy a hacer acá porque me quedé sin lugar. Entonces, hago el diagrama fasorial en que digo, este vector está asociado a la posición. Luego tengo
a 90 grados y de una longitud arbitraria porque este está asociado a la velocidad, a X punto, ¿sí? Así que para un dado problema, estos están asociados a las escalas que estoy usando en el gráfico, ¿sí? Le busquen lógica al tamaño que le di a estos vectores, a la dimensión que le di a esos vectores. Y luego, en otra dirección y con su escala, tengo la fuerza. Y recuerden, como esto es un diagrama fasorial, todo esto está girando con omega, ¿sí? Porque es la velocidad asociada, angular asociada a la fuerza perturbadora. Y este ángulo epsilon está midiendo el desfasaje que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Bien. Y acá no sé por qué me faltó un palito de la F. Esto quiere decir que la máxima fuerza sobre la partícula no corresponde al máximo desplazamiento de X. Al máximo. Porque esta fuerza es la fuerza perturbadora externa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este ángulo varía en función de cómo esté construido el sistema. Porque todo esto, porque el conjunto tiene que satisfacer la ecuación de equilibrio dado por la ecuación diferencial. Entonces, para ver eso, es mejor ir al working model. Entonces, va al working model, no al PowerPoint. Aquí tenemos al pie la fórmula que acabo de escribir en la pizarrita, ¿sí? Tenemos entonces el desplazamiento estático, todo esto es el factor de amplificación y el coseno de omega t menos e. El gráfico aquí de la izquierda representa el factor de amplificación en función del cociente omega sobre omega 0. Es decir, el cociente entre la velocidad angular, la pulsación de la fuerza externa, y la pulsación natural del sistema. Digamos, para hacer este gráfico estamos asumiendo esta condición, que yo ya tengo la masa, el resorte y el amortiguador, tengo el sistema montado, ¿sí? Quiere decir que omega 0 ya está dado, el factor de amortiguamiento gamma ya está dado, y ahora le aplico una fuerza perturbadora de amplitud F0 y experimento con distintos omega, de forma de ir moviéndome en el eje X del gráfico y voy evaluando el mu, el factor de amplificación, para cada caso. Entonces, fíjense lo que ocurre. Tenemos aquí una familia de curvas para distintos valores del factor de amortiguamiento. Este de gamma igual a 0 es el sistema libre de amortiguamiento, ¿sí? Es decir, que desaparece, es 0, este segundo sumando en la raíz cuadrada. Entonces veamos. Si omega es 0, esto es el problema estático que hace un momentito discutía, ¿sí?
el factor de amortiguamiento da 1. Y estoy aquí. Ahora empiezo a incrementar el valor de omega. ¿Sí? Mientras omega se mantenga menor que omega 0, acá voy a estar restando, ¿sí?, un número menor que 1. ¿Sí? Y si hago el cociente de 1 menos ese número, bueno, esto me da 1 menos un denominador menor que 1, y entonces el factor de amplificación crece. Y se vuelve crítico cuando omega es igual a omega 0, porque es 1 menos 1 en el denominador, y el factor de amplificación se va a infinito, y efectivamente, fíjense que acá el gráfico se indetermina. ¿Y qué pasa con el otro sumando? Y este sumando, en esta condición, es 0, porque estoy considerando el caso en que gamma es igual a 0. Ah, las dos a la vez, digamos. Está bien. Claro, todo este análisis lo eliminé, no lo estoy considerando porque estoy condición sin amortiguamiento. Entonces, ese fenómeno en el que la amplitud de la oscilación de la masa tiende a infinito cuando la fuerza perturbadora externa tiene la misma pulsación que la del sistema, es decir, que omega es igual a omega 0, ese fenómeno es el fenómeno de resonancia. Y tiene esa característica, ¿sí?, que sin importar cuál sea la magnitud de la fuerza, porque fíjense que no depende de F0, el factor de amplificación. Quiere decir que el sistema se inestabiliza porque tiende a amplitudes infinitas. ¿Sí? Quiere decir que con un gramo, una fuerza de 1 gramo de fuerza, una dina, puedo hacer oscilar con amplitudes infinitas, básicamente no es una oscilación, ¿sí?, una masa de 1 tonelada. Ahora vamos a algunos videos de ese fenómeno. ¿Qué sucede? Ahora paso valores de omega por arriba de omega 0. Este cociente ahora ya obviamente no se indetermina, pero estoy restando valores menores que a 1 menos valores mayores que 1, pero como tengo raíz cuadrada del cuadrado, este es como ser valor absoluto, ¿sí? Entonces esto empieza a decaer, esta curva, y llega un momento en que incluso se va por valores por debajo de 1, y si me voy a frecuencias muy altas, el factor de amplificación tiende asintóticamente a 0. Entonces, fíjense, sistema sin amortiguamiento. Si la excitación está por debajo de la frecuencia natural, la amplitud de la oscilación va a ser siempre mayor que F0 sobre K. Es decir, cuando yo aplico la fuerza F0 en forma estática, me produce un desplazamiento de 1 milímetro. Si yo esa fuerza perturbadora la aplico con un omega que esté por abajo de omega 0, la amplitud de la oscilación va a ser siempre mayor que 1 milímetro, porque el factor de amplificación es siempre mayor que 1. Si lo hago coincidir, explota todo porque se va a infinito. Si me voy por arriba de omega 0 con mi omega, bueno, tendré una zona en la que la amplitud va a ser mayor que 1, y así que va a ser, para ese caso que estaba diciendo, mayor que 1 milímetro, pero hay un punto aquí en el que, si supero ese omega, ya la amplitud empieza a ser menor. Y en algún momento podrá ocurrir que ya es 0 y se torna despreciable con algún criterio. Muy bien.
Ahora veamos el ángulo de desfasaje, el de epsilon, en el gráfico de la derecha. Nuevamente, para el caso de libre de oscilación. Libre de oscilación. Libre de amortiguamiento, que corresponde a esta curva quebrada. Habíamos dicho que este ángulo de desfasaje mide el ángulo en ese diagrama de fasores entre X, vuelvo a hacer un esquema acá más pobre, ¿no? Entre X, me quedé sin, me acaba de la pantalla, lo repito acá, entre X, la posición, y F, la fuerza perturbadora, ¿no? Y este es el ángulo, epsilon. Entonces, fíjense, ese ángulo vale 0 si el sistema no tiene amortiguamiento. Mientras omega sobre omega 0 sea menor que 1. Estaría bueno acá que no lo copié en un instante. Voy a tener acá para que lo recuerden la fórmula del epsilon, ¿no? Epsilon es igual a arco tangente de 2 gamma, de 2 lambda omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Entonces, si no hay amortiguamiento, el numerador me da 0, ¿sí? Porque lambda es igual a 0. Hay que hacer el límite por trabajarlo esto un poquito, pero fíjense que en el denominador tengo omega 0 cuadrado menos omega, ¿sí? Esto es 0 sobre un número positivo. Sigue siendo 0, pero si hago el límite me estoy acercando el 0 desde el lado positivo. Y eso en el límite me da que el ángulo de desfasaje es nulo. Quiere decir que cuando la masa va para un lado es porque la fuerza va en la misma dirección. La masa sigue a la fuerza. Cuando la fuerza va para un lado, la masa sigue en la misma dirección. Lo vamos a ver con un working model. Hasta que llega el momento crítico en que es como cuando uno está amacando a alguien en la plaza, ¿no? El hermanito en la hamaca, que si uno le hace la fuerza, cuando quiere que se amaque cada vez más alto, ¿no? Cuando va, lo empuja, y cuando va, viene, cuando va, lo empuja, y va ganando altura en la hamaca, ¿no? Y si cada vez que cada ciclo uno le da el empujoncito en fase, es decir, con epsilon igual a 0, va ganando altura, hasta que, bueno, hasta que se mata. ¿Sí? Pero si ahora uno se va con el omega sobre omega 0 por encima de 1, lo que ocurre es que el epsilon salta de forma así, repentina, instantánea, a 180 grados. Es decir, la fuerza se pone en contrafase con el desplazamiento. Si lo vemos en esta fórmula, nos queda 0 sobre un denominador negativo, ¿sí? Que sigue siendo 0, pero en el límite, como les decía, ya es 0 en lugar de 180 en lugar de 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, de nuevo volviendo a la de la hamaca, que cuando el que se está amacando vuelve, uno le hace fuerza para el otro lado, ¿sí? Y en el próximo periodo, en la próxima oscilación, le hace fuerza para el otro lado, ¿sí? Entonces va disminuyendo su amplitud. Bueno, salvando en que eso no es un sistema en el que la fuerza esté aplicada de forma periódica, ¿no? Sirve para ilustrar solamente algunos de los aspectos de lo que le estoy contando. Ahí la fuerza se aplica en un instante, nada más. Pero se puede de ahí rescatar la idea de que la amplitud baja.
Es decir, porque la fuerza se puso en contrafase con el desplazamiento, quiere decir que cuando la masa viene, la fuerza la empuja para que se aleje, y cuando se está acercando, la empuja para que cuando está alejando, la empuja para que se aleje. ¿Sí? Entonces están en contrafase. Luego, ¿qué sucede? Si ahora le habilito que el sistema tenga amortiguamiento, el fenómeno es más o menos lo mismo. Pero ¿qué sucede? En ningún momento va a suceder, como alguien lo había visto ahí, que hizo un comentario, que este término se haga cero para omega distinto de cero. Entonces, aun cuando el primer sumando dentro de la raíz cuadrada sea nulo, el denominador no va a ser nulo. Entonces, queda acotado el valor máximo del factor de amplificación. Y cuanto más grande es el factor de amortiguamiento, bueno, más se limita la máxima amplitud. Y la transición es más suave. El caso límite acá debe estar representado en el que tenemos amortiguamiento, factor de amortiguamiento crítico, en el que ya no se ve, ¿sí?, que haya acá un aumento de la amplitud para omega sobre omega 0 igual a 1. Cuidado que acá haya amortiguamiento crítico, no quiere decir que el sistema no esté oscilando, ¿eh? Porque recuerden lo que les decía, en la solución particular tenemos esta expresión que siempre oscila. La amplitud dependerá, entre otras cosas, del factor de amortiguamiento. Pero esta, que es la X particular, siempre va a estar ahí. Y luego, ¿qué ocurre? El ángulo de fase entre el desplazamiento y la fuerza, para el factor de amortiguamiento creciente, vuelve a tener una variación entre 0 y pi, entre 0 y 180, pero ahora lo hace de forma suave. Y cada vez más suave cuando más amortiguamiento tiene el sistema. Y estas curvas tienen todas las características que se cruzan acá en 90 para 1. Entonces, esto que acabo de explicar acá con detalle es el ABC de las oscilaciones forzadas, y son una serie de conceptos que tienen que dominar. Por ejemplo, si uno dice, ¿a qué velocidad tiene omega, qué cociente de velocidad omega sobre omega 0 tiene que oscilar, tiene que funcionar un sistema tal que su amplitud sea menor que la del desplazamiento estático? Y yo ya sé que tiene que ser por arriba de la condición de resonancia, por arriba de omega sobre omega 0, porque por debajo de la condición de resonancia, el factor de amplificación mide más que 1. ¿Sí? En cambio, si puede oscilar hasta con el 200% del X estático, tengo dos opciones, ¿no? Que puede ser, porque sería acá, puede ser por arriba o por abajo de resonancia. Entonces, estos comentarios que yo les decía con el tema de oscilaciones, que son muchas veces de tipo gurú, y con esto cierro y hacemos la pausa. Borro esto para. Uno dice, mira, yo tengo acá un motor que funciona a tal velocidad y resulta que me hace vibrar la estructura a la que está montado, ¿no? Entonces alguien puede decir, si yo quiero que baje la amplitud de la oscilación, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir la velocidad del motor?
Y depende. Sé que ustedes odian esa respuesta, depende. Parece que yo me regocijara en decir depende o en buscar ejemplos en esa dirección, pero bueno, ahí está la gracia de todo esto. Depende en qué régimen está trabajando el sistema. Porque si resulta que está diseñado para trabajar con este omega sobre omega 0, si yo subo la velocidad del motor, pensando que la velocidad del motor tiene asociada la fuerza perturbadora externa, por ejemplo, por un desbalanceo, si yo subo la velocidad del motor, me corre hacia la derecha. Entonces la amplitud de la oscilación va a subir. Y estoy peor que antes, que trabajaba acá. En cambio, si la disminuyo, voy a bajar la amplitud. Pero si resulta que el sistema está trabajando por arriba de resonancia, funciona exactamente al revés. Porque si yo bajo la frecuencia, la omega de la perturbadora, va a subir la amplitud, pero si aumento omega, va a disminuir. Entonces la receta, no, subí siempre la velocidad porque de esa forma reducí las vibraciones y no sirve. Dependerá si estoy por arriba o por abajo de resonancia. Bueno, hasta aquí hacemos esta primera parte. Antes de ir a la pausa, ¿hay alguna pregunta? Solo para aclarar, ¿podrías repetir factor de amplificación? ¿Qué sería exactamente? ¿Podrías repetir qué sería exactamente el factor de amplificación? Claro, en términos aquí matemáticos, a partir de la forma en que quedó agrupado los términos para el X particular, es un factor que multiplica, en otras palabras no puede ser, amplifica, ¿sí? El desplazamiento, la amplitud de la oscilación asociada, ¿sí?, a la fuerza perturbadora externa aplicada en forma estática. Es decir, si yo tomo como amplitud de referencia F0 sobre K, que es la que resultaría si yo aplico la fuerza en forma estática, este factor de amplificación es un factor que la multiplica y tiene en cuenta el efecto dinámico. Sí, o sea, según en qué lado esté de la curva esta, va a aumentar lo que sería las vibraciones del sistema. Pero más que en qué lado esté la curva es que este gráfico aquí de la izquierda no es otra cosa que este factor de amplificación graficado de forma paramétrica con el factor de amortiguamiento. Entonces fíjense que este gráfico es como quien diría de carácter, es universal, ¿no? Porque está todo normalizado, sirve para cualquier problema. Porque no es otra cosa que esta fórmula, que sirve para cualquier problema, ¿sí? Pero acá uno rápidamente, sin hacer las cuentas, si no quiere, digamos, podría ver, tantear a la hora de estar diseñando cómo elegir los componentes. Porque uno dice, mira, yo puedo tener una factor de amplificación máximo acá de 3. ¿Sí? Entonces, la curva en 3 se corta en todos estos puntos. Entonces uno podría decir, mira, un sistema sin amortiguamiento
¿sí? O sería para un omega sobre omega 0, si omega está dado, para un omega 0 de tanto, y teniendo omega 0, y teniendo la masa, por ejemplo, que es un dato del problema, me fijo qué resorte tengo que comprar, qué resorte tengo que colocar, ¿sí? Yo digo, no, tengo un poco de amortiguamiento, bueno, y si yo preciso 3, el omega 0 ya cambiaría. Entonces este gráfico nos permite movernos, así como en el espacio de diseño, para elegir los componentes del sistema, por ejemplo. Sí, no, sería una especie de coeficiente barra factores que va a determinar cuánto se amplifica X particular. No, es que pero X particular es todo esto, ¿eh? Mm. No es que X particular es F0 sobre K. X particular es todo esto. ¿Sí? Vamos a hacer. Todo esto que está recuadrado acá es X particular. Lo que sucede es que, si miran en el texto, yo no libro, no quería invertirle tiempo a eso, te queda F0 sobre N por omega cuadrado, y vos decís, esto es difícil es lo mismo, pero es difícil de encontrarle un significado físico, ¿no? De asociarlo al problema. Entonces, se lo factoriza, multiplica y divide, numerador y denominador, saca factor común, para llevarlo a esta estructura, ¿sí? En el que podemos pensarlo, tal cual recién lo decía, bueno, con un pequeño ajuste. Aquí tenemos como una amplitud base, ¿sí? Que sería lo que deforma, lo que se desplaza el sistema cuando aplico la fuerza perturbadora externa de forma estática, que sería una constante, X particular sería F0 sobre K, pero ni bien aplico la fuerza en forma periódica, y por lo tanto tiene asociado a un omega, tengo que el sistema siempre va a oscilar y la amplitud es la que tenía como referencia para el caso estático, multiplicado por esto que es el factor de amplificación. Entonces ahí se entiende lindo, ¿sí? Más fácilmente. Se entiende. Después, bueno, supongo que Bueno, hay que ir madurándolo, digamos, por ahora hay que tener esa idea, luego con los problemas y los ejemplos va madura. Uno se va familiarizando. Hacemos una pausa.